pues eso le ha replanteado a ustedes todo un marco de acción en lo que significa la penetración en mercados para poder aprovechar esos tratados, pero también los obliga a ser más competitivos. Entonces va de la mano el hecho de que el incremento de la productividad haga que para ser competitivo no necesariamente ese incremento tradicional de generación de empleo sea tan abundante, por la razón de que hay que incorporar innovaciones, tecnologías para poder competir en mercados cada vez más exigentes. Eso es un elemento importante. Eso es cierto, pero eso es parte del problema. Lo que ha demostrado la experiencia que hemos tenido en los últimos 5 años detrás de ver que nosotros no estábamos preparados para esa gran apertura que hubo. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Nosotros hemos perdido mucho empleo porque ha habido un incremento muy importante de las importaciones, incluyendo importaciones de productos terminados, que están compitiendo en nuestro propio mercado, pero nosotros no hemos sido capaces de tener el mismo nivel de penetración en los mercados a los que no hemos abierto, y obviamente eso ha tenido como consecuencia que hemos perdido empleo a nivel nacional y no hemos podido compensarlo con una generación de empleo que se esperaba que se produjera como consecuencia de nuestra penetración en esos mercados. Eso obviamente es algo que se está trabajando en ello, pero para nosotros ha sido un poco más complicado. ¿Por qué? Porque pero eso usted nos lo va a explicar en el próximo segmento, que nos están pidiendo una pausa, don Manuel. Amigos y amigas de Agenda Económica, estamos conversando con don Manuel Cabrera, pasado presidente de la Asociación Industriales de Herrera y la provincia de Santo Domingo, y estamos dándole una panorámica, una perspectiva de qué ha pasado en la economía, qué esperamos para el año que viene. Y estábamos en el último segmento hablando del empleo, que es bueno aclarar que en términos globales, no solamente visto del sector industrial, ha habido cierta mejoría, porque se han producido 135,000 nuevos empleos. Ahora, tal vez en el sector industrial habría ahí entonces que analizar sobre todo la parte formal y la informal. Hay una informalidad, sobre todo de pequeñas y medianas empresas, que habría que recomponer bien. Bueno, obviamente a nivel informal ha habido incremento en los empleos, pero esa es una parte de la preocupación, que se han ido perdiendo empleos en el sector formal y se han ido, y no es que yo tenga problema con eso, yo lo que creo que deben aumentar los empleos. Exacto, pero obviamente general. El empleo informal es un empleo mucho menos digno, es un empleo mucho más limitante en términos de la capacidad que tiene el individuo de recibir una serie de beneficios que se reciben a través del sector formal, eso especialmente lo que tiene que ver con la seguridad social, especialmente en el área de atención médica y eso. Entonces eso, obviamente eso limita al individuo y no es lo deseable. Obviamente también el Estado en el empleo informal, aunque a ese nivel de empleo, uno podría decir, bueno, el Estado no recibe muchos ingresos, pero a veces la gente se confunde con lo que es el empleo informal. El empleo informal también es el médico, es el ingeniero, es el abogado, es todo el que no está asalariado, es empleo informal, pero son informales también comerciantes importantes del país que hacen negocios importantes y que generan muchos recursos y que mueven mucho dinero, que no están registrados en ninguna parte. Pero con el tema del empleo, don Manuel, hay un punto que yo quiero compartir con ustedes, y es el hecho de que la situación, la economía mundial tocó tan a fondo que ese tema va a permanecer en el tiempo de estudiar cómo se va a poder absorber esa tasa de desempleo con un crecimiento que va a ser más lento, pero que va a ser sobre base de nuevas prácticas y nuevas políticas productivas que no necesariamente van a ir par y paso como en el modelo anterior. Ha habido un cambio estructural, o sea, en Estados Unidos está creciendo, pero el desempleo no se mueve. Pero la productividad industrial en algunos sectores se ha incrementado considerablemente. Entonces, ¿cuál es la lectura de este mensaje? Y eso puede aplicarse a sectores nuestros. Bueno, mira, vamos a crecer, pero vamos a eficientizar nuestras prácticas, nuestros estándares, nuestra productividad, y eso va a replantear cómo resolver el desempleo
creciendo y sin poder asimilar, o sea que va a ser un elemento de discusión bueno, a nivel nacional y es parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Parte de la discusión, es parte, eso está planteado en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Creo que son asuntos que tienen que discutirse, porque también uno tiene, en los países pequeños tenemos que ver cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son nuestras condiciones, cuáles son los nichos de mercado en los que nosotros realmente vamos a tener capacidad de competir. Alguien me decía a mí, perdón, que por ejemplo una de las respuestas quizás sea una combinación de mantener en el tiempo ese crecimiento en términos adecuados, o sea, seguir creciendo con nuestros potenciales, pero también generar el emprendurismo, el autoempleo a través de pequeña y mediana empresa, el apoyo de financiamiento, de asistencia técnica para generar esas condiciones que el aparato productivo ya va a ser muy lento para absorber. Estoy totalmente de acuerdo. Tú acabas de decir parte de lo que pudiera ser la estrategia adecuada. Aquí definitivamente hay que implementar una estrategia y rápido, una estrategia a corto plazo para estimular el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa. Claro. Porque es a través de ese conglomerado que se puede generar empleo. Un país donde no se genera empleo, no importa qué tan avanzado tú logres tecnológicamente, si tú no generas empleo, ese crecimiento se va a seguir concentrando en un grupo pequeño de personas con gran capacidad tecnológica o con muchos recursos y seguiremos con este modelo que nosotros decimos que es injusto, donde los ricos son más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Bueno, hay que buscar una fórmula que corrija y que cree un equilibrio. Por eso es que nosotros somos muy creyentes y promotores del soporte a la pequeña y mediana empresa, porque la pequeña y mediana empresa tiene que desarrollarse y además genera empleo, pero también se convierte en el soporte para que puedan crearse estructuras de competitividad que permitan a las empresas más grandes poder ser más eficientes y al mismo tiempo ser generadores de empleos en su propio país. ¿Qué es lo que nos ha pasado a nosotros, Rosana? Nosotros firmamos un acuerdo de RCASTA, pero nuestros competidores, los centroamericanos, están más avanzados que nosotros. Por lo menos. Y tienen costos de energía más baratos. Tienen y costos en general, pero además ellos tienen una estructura formada de hace 20 o 25 años para exportar. Ellos, ahora mismo nosotros tenemos un desbalance muy fuerte con Centroamérica, que hay que también estudiarlo, porque en estos días estábamos analizando, y si podemos ver los detalles, vamos a ver que el desbalance con Centroamérica es primordialmente en 2 o 3 renglones, y uno de ellos es el renglón farmacéutico, porque las multinacionales farmacéuticas que están en República Dominicana traen sus medicamentos principalmente de Centroamérica, donde tienen 2 o 3 plantas instaladas y suplen el mercado dominicano, y tengo entendido que 30 o 40% de las importaciones de Costa Rica son productos farmacéuticos. Entonces hay que verlo también eso en detalle para que no podamos llegar a conclusiones generales. Porque en otros renglones hemos aumentado exponencialmente. Hay renglones en los que hemos aumentado, pero nosotros, un gran hándicap que tenemos los industriales dominicanos es que nosotros vivimos durante muchos años en base a un mercado grande, que es el mercado dominicano, un mercado que daba para que un industrial pudiera desarrollar su actividad, vivir bien de ella, sin necesidad de pensar en la cultura exportadora. Bueno, las cosas han cambiado, porque ahora vienen de fuera a competir con nosotros en los mercados nuestros y nosotros no hemos desarrollado esa capacidad para competir fuera. Y eso es el gran reto que tenemos hacia el futuro. Una de las razones por las cuales esa situación se presenta en el caso de la República Dominicana es precisamente por la deuda social acumulada. Se habla de que en los últimos 40 años la República Dominicana ha tenido un crecimiento promedio de un 5%, que es uno de los mayores, si se quiere, de América Latina, aún a pesar de crisis importantes que hemos vivido, como la crisis de finales de los 80 y la de mediados del 2003-2004, en los años 2003-2004, que normalmente generan una situación de estancamiento circunstancial o temporal, hasta que el país se reencuentra con lo que es su modelo y su panorama de crecimiento tradicional.
Y de lo que más se queja y ese efecto de la deuda social acumulada es el hecho de que prácticamente todos los gobiernos que hemos tenido han descuidado el tema de la educación y de la formación de los recursos humanos.